Hermanos, muy buenos días. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un domingo muy especial. Estamos celebrando el día de Pentecostés. Y para esto, la lectura que tenemos el día de hoy, la tenemos en Hechos 2, del 1 al 21. Titula La venida del Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tremenda palabra. Cuando Jesús estaba a punto de ascender, Él le dijo a sus discípulos que fueran a Jerusalén para que recibieran el Espíritu Santo. Es una promesa que Él hizo diciendo que es necesario que Él se vaya para que cuando venga el Consolador, que el Padre enviará, el Espíritu que procede del Padre no solamente testificará del Padre, testificará del Hijo y manifestará todas las verdades que están ocultas hasta ese momento al pueblo de Dios. Era una promesa que Dios había hecho por medio de Jesucristo a aquellos que Él dejaba aquí en la tierra, aquellos a los cuales Él no iba a desamparar. Él dijo claramente en Juan que no los iba a dejar huérfanos, que iba a mandar al Consolador. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? ¿Cuál es la importancia que recae sobre la persona del Espíritu Santo? Si recordamos lo que dice la palabra de Dios, el Espíritu nos reconcilia con el Padre porque nos convence de nuestro pecado, nos permite orar en confianza al Padre como hijos. Sin el Espíritu Santo la iglesia no existiría. Él nos habla y nos instruye a través de la palabra. Es el que nos consuela, el que nos alienta, el que nos fortalece, el que nos levanta, el que nos muestra la voluntad de Dios. Es aquel que nos guía en la verdad, es aquel que nos da poder, es aquel sin el cual el discipulado hoy día sería imposible, porque Él es el que nos hace entender la palabra de Dios y aún lo más profundo de Él. En el Antiguo Testamento el Espíritu solamente descendía en ciertas ocasiones, postrándose sobre hombres elegidos por Dios tales como los profetas, o como Moisés cuando Dios lo llamó en el desierto para que ejercieran un liderazgo para el rescate del pueblo judío,
O, por ejemplo, en Sansón, que le dio una fuerza sobrenatural en su calidad de juez. O cuando en el capítulo 22 de Salmos, Dios, a través de su espíritu, le indica a David cómo iba a ser la crucifixión de Cristo. O cuando ocurre en el capítulo 53 de Isaías que leemos, Dios le muestra por medio de su Espíritu Santo cómo iba a ser la muerte y la resurrección de Jesucristo. También sabemos que cuando Cristo recibe el Espíritu después de haber sido bautizado, Él inicia su ministerio. Él no pudo iniciar su labor, la labor que el Padre le había encomendado, si es que Él, a través de un acto de obediencia, no va a ser bautizado en el Jordán, y a través de esa obediencia el Padre hace descender el Espíritu Santo que se postra sobre él. En el Pentecostés, muchos confunden que es ese sinónimo del bautismo del Espíritu Santo. El Pentecostés simplemente nos muestra la llenura del Espíritu Santo a todos aquellos que estaban en ese lugar. Algo que me llamó mucho la atención fue lo que escribió Billy Graham. Y esto, un gran predicador ya fallecido hace un tiempo atrás, es uno de los grandes evangelistas del siglo XX. Y lo que él escribe llamó profundamente mi atención. Billy Graham comenta, dice, si el Espíritu Santo nos fuera quitado, el 95% de las actividades de la iglesia continuarían. En cambio, la iglesia primitiva, si el Espíritu Santo les hubiera sido quitado, el 95% de sus actividades se hubieran detenido. Esto nos lleva a una reflexión. Esto nos lleva a cuán importante era la presencia del Espíritu Santo en esa iglesia primitiva, en esa iglesia perseguida, en esa iglesia que creció de una manera exponencial, esa iglesia que entendió que el motor que movía su crecimiento era la persona del Espíritu Santo. Algo que la palabra nos muestra en Hechos, y lo podemos ver en Hechos 1, era de que dice que estaban todos unánimes. Estar juntos no significa estar unánimes. La palabra unánimes viene de la palabra griego homotumadón, que básicamente está compuesta de dos palabras, homo, que es igual, y tumos, que significa mente, voluntad, propósito, alma y corazón. En otras palabras, estar unánime significa estar en una misma mente y en una misma voluntad. Esto era lo que estaba ocurriendo con los discípulos y con esas 120 personas que estaban en ese lugar. Estaban unánimes, tenían una sola mente, tenían un mismo corazón. Estar juntos no es sinónimo de unidad, pero la palabra unánimes nos lleva a reflexionar la importancia hoy en día de lo que Dios busca dentro de su pueblo: unidad. No busca división, no busca menos contienda, busca que su pueblo esté unido en una sola mente y en una misma voluntad, que esté en sintonía con el propósito de Dios. Y Hechos 2 nos muestra el primer discurso que tuvo Pedro ante la comunidad judía. ¿Cuál fue este discurso? Este primer discurso de Pedro fue hablar del Espíritu Santo, porque él comienza diciendo: o sea notorio que estas personas a las cuales ustedes están viendo y muchos de ustedes se están burlando, no están ebrias. Aquí se está cumpliendo lo que el profeta Joel profetizó hace cientos de años acerca del derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne, lo que acabamos de leer en Hechos. Y el Espíritu Santo nosotros tenemos que entender, sobre todo como iglesia, que el Espíritu Santo quizás dejarlo de ver como la tercera persona de la Trinidad. Nuestra mente siempre lo ha catalogado como la tercera persona de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero hay algo que me llamó la atención. En la palabra de Dios, en la Biblia, en ningún momento se menciona al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu eran uno solo. Es decir, ninguno era más importante que otro, ni tenía un rango menor ni mayor que otro.
Los tres eran uno. Y si nosotros concluimos, el Espíritu Santo es primordial para el crecimiento de la iglesia, es necesario para nuestra propia vida, es necesario que el Espíritu Santo sea el que dirija y gobierne nuestra vida. No es solamente la tercera persona, sino el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, uno son. El Espíritu Santo es una persona porque habla, guía, se goza, se contrista. El Espíritu Santo también nos revela la voluntad de Dios. No es algo, es alguien. Y el día de Pentecostés era la fecha en la cual los judíos era una fecha principal de los judíos, que es la fecha de las primicias, las fechas de las cosechas, y durante este acontecimiento se lleva a cabo la venida del Espíritu Santo. En el versículo 2 de Hechos comienza diciendo, y de repente vino del cielo. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? De repente. Y eso suele ocurrir hoy en día. El Espíritu Santo siempre viene de repente. No cuando uno lo pide, no cuando uno lo exige, sino viene de repente dentro del tiempo de Dios. ¿Y de dónde viene? Viene del cielo. Viene del cielo sobre el cual esta tierra está por debajo. Tú y yo estamos a la misma distancia del cielo. Cuando el Espíritu Santo desciende del cielo, desciende derramándose sobre todos aquellos que estaban en ese lugar, sobre esas 120 personas. Y esa unción del Espíritu Santo, esa unción del Espíritu Santo que cae sobre esas personas, las lleva a darles una misión, un trabajo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, pero con el poder y autoridad del Espíritu Santo. Y nosotros, cuando vamos a ver más adelante, ese fue el inicio de la iglesia. La iglesia hasta ese momento eran esas personas que estaban ahí. No había crecido, pero ese es el inicio de la iglesia, porque cuando desciende el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, la iglesia recobra una vida por medio de esa promesa, de ese consolador que había descendido. Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre el pueblo de Dios, no desciende para que solamente tengamos la llenura del Espíritu Santo, sino con esa llenura hay una encargatura de trabajo. ¿Para qué quieres tener algo que no vas a utilizar? Dios nos da el Espíritu Santo. Dios nos llena de su presencia a través del Espíritu Santo para que tanto tú y yo comencemos a obrar en los propósitos del Señor, para que se haga aquí en la tierra la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, para que nosotros expandamos el reino de Dios y su justicia, para que el ser humano pueda conocer a ese Dios no conocido por medio de la predicación del Evangelio, y que su poder sea manifestado a su pueblo como testimonio del poder de Dios obrando en la iglesia. Y cuando este Espíritu Santo desciende, yo puedo apreciar en esta lectura 4 tipos de personas totalmente diferentes, que son los 4 tipos de personas que siempre están durante el derramamiento del poder del Espíritu Santo en la iglesia. El primer grupo que yo puedo apreciar es el que podemos ver en Hechos 2:4, cuando dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es la gente que es llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo entender qué cosa significa ser lleno del Espíritu Santo? Porque me pueden decir, pastor, ¿acaso yo no tengo el Espíritu Santo? Sí. Cuando nosotros nos convertimos a Dios, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida
Y nuestro cuerpo ahora es conocido como el templo del Espíritu Santo. No solamente tenemos la presencia del Dios Padre, del Dios Hijo, sino que ahora viene a morar el Espíritu Santo permanentemente en nosotros. Una cosa es que muere el Espíritu Santo y otra cosa es que la llenura del Espíritu Santo descendiendo tal cual descendió en el Pentecostés. ¿Y qué entendemos por llenura? Efesios 5:8, por ejemplo en la nueva traducción viviente, nos dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hace el alcohol cuando uno está bajo los efectos del alcohol? El alcohol lo domina a uno. El alcohol es el que nos hace hacer las cosas producto de lo que genera el alcohol en nuestro cuerpo. Y Efesios nos dice, mira, no sean llenos del vino. En la versión Reina Valera nos dice: en lo cual es de solución más antes se llenos del Espíritu Santo. Es decir, que tu vida, la llenura del Espíritu Santo, quiere decir que a partir de este momento tu vida sea completamente guiada, controlada por la presencia del Espíritu Santo que mora en ti. Y Pablo nos recuerda que eso es lo que debemos dejar que ocurra. No debemos permitir que el alcohol, por ejemplo, influencie nuestra vida. Debemos de dejar que sea el Espíritu Santo el que controle nuestra vida. El segundo grupo que vemos lo tenemos en el versículo 6, donde dice: había una multitud que estaba confusa porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban confusos. Y muchas veces las cosas de Dios generan confusión. Generan confusión porque lo no conocido nos puede confundir. Muchas veces desconocemos las cosas de Dios. Y esto genera confusión en nosotros. Carece de claridad en nuestra mente. Es algo que es muchas veces difícil de comprender. Por eso nosotros necesitamos la guía y el entendimiento que solamente el Espíritu Santo puede generar en nuestra vida. Este segundo grupo estaba turbado, estaba temeroso, estaba perplejo, porque este derramamiento del Espíritu Santo sobre estas 120 personas que estaban reunidas de manera unánime, de forma unánime, les había generado confusión. No entendían, no comprendían lo que estaba pasando. Esto era algo nuevo para ellos. El tercer grupo de personas las podemos ver en el versículo 7 de Hechos 2. Estaban atónitos y maravillados. Estaban sorprendidos, estaban admirados del acontecimiento sobrenatural que estaban viendo. ¿Qué es lo que estaban viendo? A personas que habían nacido en diferentes lugares, con una lengua de origen, estar hablando en diferentes lenguas las maravillas de Dios. ¿Y es algo malo estar maravillado? No, no es algo malo estar maravillado. ¿Y cuál es el problema de estar maravillado? Que te conformas con ver lo que Dios puede hacer a través de otros y no vas más allá y buscas que aquello que genera admiración en ti pueda generar, que tu vida pueda generar admiración por las obras de Dios que puede hacer en tu vida. Muchas veces nos quedamos maravillados cuando vemos un acto de sanidad, que Dios utiliza un siervo o una vasija para sanar a otras personas. Y quedamos maravillados. Y estar maravillados no tiene nada de malo. Pero Dios busca que tú también seas usado por el poder de su Espíritu. Que no te conformes en ser un simple observador, sino que seas una persona que también sea una persona activa por la presencia de Dios, obrando y generando bendición a otros, y que otros también digan: estoy maravillado por la manera en que Dios se manifiesta en la vida de este hermano. Vemos hasta ahora tres tipos de personas: las que han sido llenas del Espíritu Santo, las que están confundidas porque no saben lo que está pasando, y las que están maravilladas porque se sorprenden, se admiran y se alegran de lo que están viendo. Pero acuérdense que ser una persona
que está constantemente maravillada por lo que ve otros, genera que tú simplemente tengas un conformismo y que solamente seas un simple espectador cuando Dios te necesita en la cancha. El cuarto grupo de las personas que podemos apreciar en este pasaje lo tenemos en el versículo 13, cuando dice: otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Y muchas veces la burla es por algo que no saben. Ahora, yo te pregunto, hermano, ¿cómo ha de haber visto a los apóstoles y a los discípulos que estaban reunidos esta gente que se burlaba para que digan: están llenos de mosto, están borrachos? ¿Cómo es una persona borracha? Es una persona que no tiene control de sus movimientos. ¿Qué habrán visto estas personas para decir que estaban borrachos? Cuando el Espíritu descendió sobre ellos, los llenó, debe haber sido un acto que no puede haberse descrito con palabras. Ellos, el Espíritu descendió, dice, como un viento recio, toda la casa se llenó, fueron, dice, lenguas repartidas sobre cada uno de ellos como fuego, y la presencia de Dios llenó todo ese lugar. Yo no sé, mi mente puede estar muy limitada, al igual que la tuya. ¿Cómo habrá sido la presencia de Dios en ese momento? Que tocó su vida de tal manera que ellos no tenían control sobre sí mismos. Y la falta de entendimiento de algunos generó una burla, diciendo: están todos borrachos. Y la presencia del Espíritu Santo en tu vida puede generar burla. El mundo se burla, porque nosotros no somos del mundo. Y el mundo nos odia, nos abomina, porque no formamos parte del mundo, porque no tenemos el espíritu del mundo, sino tenemos el Espíritu de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia de todo esto que ocurrió en Hechos? Si vamos un poquito más abajo, en el versículo 41, la palabra dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Fue el inicio de la iglesia. El primer discurso que Pedro hace no habla del judaísmo, no habla de los fariseos, no habla que los judíos son el pueblo de Dios. El primer discurso que Pedro habla a la iglesia es acerca del Espíritu Santo, es acerca de la promesa de Dios que se estaba cumpliendo en ese momento, algo ya profetizado por Joel hace cientos de años, donde Dios manifestaba que iba a derramar su Espíritu sobre toda carne y que los jóvenes iban a hacer cosas sobrenaturales, que los ancianos iban a soñar, los jóvenes verán visiones. Es decir, el poder del Espíritu Santo, cuando se manifiesta en la vida de la iglesia, transforma y lo cambia todo absolutamente. Y esa primera prédica de Pedro, investido del poder del Espíritu Santo, generó que ese día se añadiesen como 3.000 personas. Y a partir de ese momento, a partir de que el Espíritu Santo descendió con todo el poder de Dios, la iglesia comenzó a tener autoridad, la iglesia comenzó a ser admirada, la iglesia comenzó a ser observada, la iglesia comenzó a apreciar de que ya no solamente los milagros ocurrían de la mano de Jesús, porque Jesús ya no estaba, ahora eran los discípulos investidos por el poder de Dios a través del Espíritu Santo, comenzaban a obrar en milagros. Y en el versículo 43 podemos observar que dice: y sobrevino temor a toda persona. Temor, veámoslo aquí como respeto. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La presencia del Espíritu Santo genera señales y maravillas. ¿Por qué la iglesia necesita
la llenura del Espíritu Santo, porque solamente siendo controlados por el Espíritu Santo podemos nosotros compararnos con esa iglesia gloriosa, con esa iglesia perseguida, con esa iglesia que estaban todos unánimes, de un mismo sentir, con un mismo corazón, con una misma mente. No había divisiones, no había esto es mío, esto es tuyo, yo tengo más, tú tienes menos. Todas las cosas las tenían en común. Y dice la palabra de Dios que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. El que añade es el Señor. El que da poder es el Señor. El que da el Espíritu Santo es el Señor. ¿A quién le da? A su iglesia. Aquellos que están unánimes, aquellos que han entendido el propósito por medio de su palabra. Aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Aquellos que buscan incesantemente ver en su vida la voluntad de Dios. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo vino a morar entre nosotros y nos vino a dar una libertad. Jeremías 31, el versículo 33, nos dice que ahora ya el Señor no iba a escribir su voluntad en tablas de piedra, sino iba a escribir su voluntad y su palabra y su sentir en las tablas de nuestro corazón. El Pentecostés fue el nacimiento de la iglesia. Ahora el Espíritu Santo iba a escribir la voluntad de Dios en las tablas de nuestro corazón. Una persona que es llena del Espíritu Santo no es una persona que necesariamente habla en lenguas. Es una persona a la cual Dios utiliza, a la cual Dios ha ungido para que tenga un trabajo, una misión. Y la misión que tenemos nosotros, todos sin excepción alguna como iglesia, es proclamar la voluntad de Dios a este mundo que sufre, a este mundo que está perdido, a este mundo que está confuso, que hasta ahora no puede entender lo que está pasando. Este mundo que no comprende el propósito ni la voluntad de Dios, porque tiene el espíritu del mundo, tiene la mente del mundo, porque la palabra de Dios es locura para ellos. Es a este mundo al cual Dios nos llama, a que seamos sal de la tierra y luz del mundo, para que evitemos la putrefacción del pecado, que el pecado genera en el ser humano. El pecado corrompe y Dios nos ha puesto para ser testigos, y para eso nos dio al Espíritu Santo. Y me seréis testigos cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y anunciaréis el Evangelio de Dios a toda criatura. El cristiano no es conocido por sus dones. El cristiano tiene que ser conocido por sus frutos. Y los frutos solamente provienen cuando la presencia del Espíritu Santo está gobernando y controlando tu vida. Que este día del Pentecostés que estamos recordando hoy día, mi querido hermano, sirva para motivarnos a reflexionar en nuestra relación con Dios y qué tanto nuestra vida está siendo guiada y controlada por el Espíritu Santo. Yo te animo a que tú lo busques. Yo te animo a que tú clames a Dios por su voluntad en tu vida. Te animo a que tu presencia descienda sobre ti, que busques el rostro de Dios, que busques hacer la voluntad de Dios, para que la presencia de su Santo Espíritu descienda una vez más, recordando el Pentecostés, que ese Pentecostés se haga carne en tu vida y en la mía, que se haga carne en la vida de la iglesia, para que esta iglesia no sea la que Billy Graham estaba diciendo, ¿no? Si quitamos nosotros el 95, el Espíritu Santo de la iglesia hoy día, tal cual está, seguiría la iglesia con sus actividades, con sus programas, con sus proyectos. Seamos como esa iglesia primitiva que necesitaba de la presencia del Espíritu Santo para poder subsistir. Que el día de hoy sea un día de bendición para cada uno de nosotros. Deseo que tu vida sea bendecida por medio de la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Hermano, que Dios te bendiga.